Bienvenue à tous et à toutes, je suis Monsieur Salgado, votre maître de français ici au Centre d'études Atlantique. C'est vraiment un honneur d'être ici avec vous. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je vais vous montrer l'importance des sons en français, en la langue française. Allez, bienvenue et c'est parti. Muy buenos días, soy el licenciado Salgado, imparto la asignatura de francés en el Centro de Estudios del Atlántico y el día de hoy vamos a ver una clase muy importante, la cual se basa en los sonidos clásicos del francés, la fonética. Es muy importante hacer hincapié en este punto. ¿Por qué? Porque todo curso de francés que se jacte de transmitir una buena enseñanza a sus alumnos debe iniciar con un curso de fonética integral. ¿Para qué? Para que ustedes puedan pronunciar bien una lengua con sonidos tan peculiares como el francés. Veamos rápidamente cuáles son los sonidos más característicos de esta hermosa lengua. Adelante, síganme por favor. Bon, on va commencer avec l'alphabet phonétique. Vous pouvez regarder l'alphabet phonétique ici. On a les sons voyelles dans une première instance. On a le son semi-voyelle et aussi on a les sons des consonnes. En francés tenemos tres grandes grupos de sonidos. El primero es el sonido de las vocales, que son A, E, I, O, U, seguido por el sonido de las semivocales, que combinan muchas veces vocales y consonantes. Y por último tenemos un tercer gran grupo, que es el sonido de las consonantes. Rápidamente les voy a decir cuáles son los sonidos característicos de la lengua francesa. Síganme por favor y con el cursor se los voy a ir señalando. Las columnas coloreadas corresponden al alfabeto fonético y las columnas que no están coloreadas son las grafías, que deben de sonar de esta forma. El primer sonido característico del francés es este que les estoy marcando, cuyo símbolo es una letra E, una vocal E invertida. Ese sonido se pronuncia U. Es uno de los que más trabajo le cuestan a las personas que no son francoparlantes. ¿Por qué? Por las características que deben de tener la boca, la lengua y la faringe a la hora de realizar este sonido. Palabras con la letra E: cheval, significa caballo, y todos los monosílabos que incluyan la letra E, por ejemplo, je, me, te, se, que, etc. El otro sonido muy característico de la letra francesa es el U, cuyo símbolo fonético es la Y, l'Y, ici marqué en bleu, avec la couleur bleue. ¿Cuáles son las grafías? La U y la U con este acento característico en forma de casa que se le llama accent circunflexe. ¿Cuál es el sonido de la U? Es muy característico, muy suave, muy agudo. Yo le llamo la caricia de seda. U, une caresse de soie. U, palabras con la U, une, significa una, musique, música, mur, significa muro, puede significar también un tipo de fruto rojo. Sûrement, seguramente. Esa es la U. Los otros sonidos característicos del francés son estos, ¿ok? Estas grafías AU, EAU, suenan como la letra O. EAU, AU, O acento circunflexo, la O normal. Suenan como... se suscita mucha confusión con estas grafías. AU, EAU. La importancia aquí radica en que ambas tienen un sonido de O. Ejemplo, jaune, ruisseau, bateau, barco, jaune, amarillo. ¿Okay? La O, ese es otro sonido importante. Otro sonido importante es esta A con el pequeño carácter arriba, que nosotros lo conocemos por la letra Ñ.
Este sonido le llaman el sonido de boca de corazón, porque hay que hacer la boca como si fuera un corazón. On. ¿Cuáles son las grafías que suenan on? A N, A M, E N, E M. On a les mots maman, blanc, jambe, lampe, pendula, don, emmener. ¿Ok? Sonido on, boca de corazón. Después tenemos este otro importantísimo sonido que causa muchísima confusión en francés, que se identifica en el alfabeto fonético con la letra epsilon griega y arriba el mismo carácter que lleva la letra ñ. Este sonido se le llama de boca sonriente, porque la boca tiene que extenderse para que el sonido quede como es un sonido nasal, muy nasal. Tal vez el sonido más nasal de todos. ¿Cuáles son las grafías? IN, IM, EIN, AIN, AIM, YN, YN. Et les exemples: dessin, intérieur, timbre, ceinture, main, y la fin, tiene hambre, sympa, Olympe, syndrome. Syndrome. ¿Ok? Y por último, el característico sonido de la R francesa. La R francesa tenemos que buscarlo en las consonantes, les sons, consonnes, parce que c'est un son vraiment très caractéristique. El sonido de la R en francés es R. R es un sonido mediante el cual podemos pronunciar eso tan característico de esta lengua. ¿Cómo recomiendan los grandes fonólogos que debemos de realizar? ¿Qué ejercicios debemos de realizar para poder reproducir este sonido? La lengua debe de ir pegada al paladar y dejar un pequeño espacio para que el sonido salga de la garganta. Es un sonido totalmente gutural. Hay muchas palabras, por ejemplo, apprendre, aprender, apprendre, tigre, attire, okay. Orchestre, orchestre. Voilà, on continue avec le mot gare. Rappelez-vous, c'est la R, gare, station de trenes. Grenouille, grenouille. Rana, guitare, guitarra. Faro, faro. Aquí se dan cuenta que la PH, la grafía PH, suena como F, F, y así sucesivamente. Los sonidos del francés son muy importantes, muy característicos. Está la R, la famosa R, que es la que le da ese toque que es único de la lengua francesa. Tanto la R como la doble R suenan R, roi, rey, faire, hierro, terre, tierra, arriver, llegar. La cuestión aquí que yo les recomiendo es practicar el alfabeto fonético y sobre todo mirar las instrucciones de cómo debemos de colocar la boca, la lengua, los dientes incluso, porque hay sonidos guturales, hay sonidos nasales, hay sonidos completamente agudos, otros que son más graves como el de la O, la ON, que es ¿ok? Y básicamente, de manera muy somera, este es el alfabeto fonético en francés que se debe de estudiar sí o sí al inicio de cada curso de esta maravillosa, romántica y esplendorosa lengua. Un clásico de clásicos. Alors, de ma part, c'est tout. Je vous remercie d'être avec nous ici au Centre d'études atlantiques. J'espère voir très tôt. Et bon, je vous souhaite très bonne journée, voilà. Bon courage. Et c'est parti. Au revoir et à bientôt. Allez, au revoir.